Bueno, buenas tardes para todos, muy bienvenidos. Tenemos el gusto hoy de compartir el segundo encuentro de este ciclo de literatura y lectura infantil y juvenil. Y en este caso nos acompaña Macarena Badiró. Macarena es docente de inglés, traductora, mentora del programa Ceibal en inglés, licenciada en letras por la Universidad de la República, diplomada en políticas editoriales por la Universidad de Buenos Aires, un posgrado en traducción literaria en inglés y castellano por la Universidad Pompeu de Fabra. ¿Estamos bien? Bueno, en el día de hoy va a compartir con nosotros su experiencia de los clubes de lectura, que lo trabaja tanto en inglés como en español. Así que muchas gracias, Macarena, es un placer para nosotros compartir contigo. Gracias. Capaz que... ¿Me escuchan bien sin micrófono? Sí, está como quiera. Ahí, ¿Jimena se escucha? Yo por la grabación, capaz. No está cerca ahí. No, porque la dice Mazo. Capaz que lo levanto Sí, un más, poquito y me me parece paro. que allá más. Conozco, ¿Sí? Si no se escuchan, me dicen. O se acercan también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vengo a hablarles de los clubes de lectura. Mi experiencia es más con adultos y adolescentes, más que con niños, pero la idea es buscar las formas en que estas actividades se puedan adaptar y les puedan servir y, bueno, llevarse ideas para todo tipo de clase. Estos son un poquito los temas que voy a cubrir, pero bueno, la idea es que también pueda ser como una conversación y que ustedes me vayan planteando cosas y irlo llevando por diferentes lugares. Primero quería preguntarles, cuando decimos club de lectura, ¿qué se imaginan? Si ya participaron en uno, si no, si tienen alguna idea ya de qué es, cómo se conforma, qué características tiene. ¿Se imaginan algo? Una reunión entre distintas personas que se Bien, una reunión entre distintas personas que se juntan a leer. ¿Y se imaginan que es una lectura que se hace en el momento? ¿O se habla? Que tengan material, libros que se puedan llevar. Que se puedan llevar libros. Yo fui parte del club acá en Colorado de lectura que se elegía un libro por semana. ¿Uno por semana? Sí. Un montón. Sí, uno por semana. Tú te lo leías, sacabas la idea general, y entonces se hablaba de lo que tú entendiste. Pero buenísimo. Sí, por ahí va un poco la cosa, ¿no? ¿Cómo se llama el club de lectura? No me acuerdo hace años, pero todas las personas en el Ahí va. ¿Y todos leían el mismo libro? ¿Algo más así que se les ocurra? Yo me imaginaba, tenía idea que era eso. Yo me imaginaba que leían en el momento, no me imaginaba que todos leían en su casa. Me imaginaba una ronda y cada uno leía un poco y compartían las ideas. Eso. Claro. Pero no me imaginaba que leían en su casa. Sí. Igual tiene sentido porque no da tiempo. Claro. Sí, eso es algo que me preguntan pila. Bueno, entonces vamos a leer ahí y no, y la idea es que en realidad un poquito la forma de funcionar, igual hay distintos tipos de clubes de lectura y se puede armar de diferentes maneras, pero la idea es un grupo de personas que se reúne de forma periódica, puede ser una vez por semana, puede ser una vez al mes, puede ser de forma presencial, puede ser de forma virtual, y la idea es que todos estén leyendo lo mismo. Entonces, que decidan de alguna manera cómo qué libro van a leer. A veces es por votación o a veces el coordinador del club de lectura decide ya qué libro y dice, bueno, este mes vamos a leer, o esta semana vamos a leer este libro. Y que bueno, que después en el espacio del encuentro no se lea, sino que se comente lo leído. Y que tenga, de nuevo, hay muchos tipos de clubes de lectura, pero que no sea una discusión académica, que no sea una clase, sino que se puedan discutir diferentes ideas que surjan a partir de la lectura.
Esa es un poquito la idea. Y en realidad también puede tener otros nombres. O sea, club de lectura es una forma de decirle, pero hay otras formas capaz que puede ser. A veces se dice talleres o no sé, reunión literaria, o hay distintas formas. Están también los que invitan a los autores, les hacen entrevistas a los autores o charlan con los autores que escribieron. Y bueno, y esa es un poquito la dinámica. Yo les quería contar, yo les voy a hablar un poquito de mi experiencia creando un club de lectura acá en Maldonado. Y la idea es también después hablar de otros tipos de clubes de lectura que existen y que hay, bueno, capaz que ustedes también pueden aportar con eso. Antes me gustaría hacer como una breve historia de los clubes de lectura. No me quiero quedar acá mucho rato, pero me parece interesante saber un poco de dónde vienen. Bueno, hay ciertos hitos que han marcado cambios en la forma en que leemos, la invención de la imprenta, claramente, y después, casi inmediatamente después, la Reforma Protestante, que capaz que no se entiende mucho por qué aparece acá. No sé si a alguien se le ocurre. Claro. Antes los que leían eran muy pocos, en parte porque no existía la imprenta y había poco acceso a los libros, y después porque ciertas autoridades religiosas eran las que leían los textos sagrados y se los explicaban a los demás. La Reforma Protestante lo que propone es que cualquier persona puede leer, en este caso la Biblia, y entenderla por sí mismo sin necesidad de alguien que nos lo esté traduciendo, digamos. Y bueno, y el tema este de la Reforma Protestante no es menor porque los clubes de lectura son muy fuertes en la tradición anglosajona. Entonces, ellos, a partir de los encuentros religiosos, lo que tienen es clubes de lectura de la Biblia, ¿no? Entonces, al poder cada uno leer el texto sagrado, lo que hacen es se reúnen en grupos que leen todos juntos pasajes de la Biblia y luego los interpretan y los discuten. Entonces, en esta discusión, muchas gracias. En esta discusión de estos textos sagrados empieza a generarse esta costumbre de, juntarnos en una comunidad a leer o interpretar todos juntos un texto. Y de ahí también que viene esta forma de los clubes de lectura de la tradición. Bueno, eso se sigue haciendo, las iglesias siguen haciendo que se reúnen a hablar sobre la Biblia, sobre otras cosas, claramente, pero también lo más importante es eso, sí. Claro, exactamente. De hecho, el otro día me mandaron un chiste por un TikTok de un stand-up que decía, no es gracioso igual, se preparen para reírse, pero dice, ¿cómo se llama un club de lectura que solo lee un libro, siempre un libro? Y decía iglesia. Claro. Y bueno, de alguna forma sí, es un grupo que siempre está leyendo el mismo texto, ¿no? Bueno, y después tenemos la Revolución Industrial, que también aceleró el acceso a los libros y hizo que se pudieran imprimir muchos más libros y que también se pudieran, mediante el comercio en los barcos, enviar libros de una parte del mundo a otra. Entonces también ahí el intercambio cultural mediante la escritura aceleró un montón. Estuve tratando de buscar números, cantidades de libros impresos y la verdad es que no encontré un número exacto porque muchas investigaciones dicen cosas diferentes. Yo me quedé con esta idea que decía que, no sé qué tan acertada es, que en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, en Francia se imprimían 1.000 libros por año, o sea, 1.000 títulos. Hacia fines del siglo XVIII eran 4.000. Hoy en día son 90.000 por año en España. Pero bueno, como que el salto de la cantidad de libros que se imprime es impresionante y hoy en día creo que todos podemos estar de acuerdo que se imprimen muchísimos libros
recibimos libros en traducción de todas partes del mundo y bueno, la oferta es un poco desbordante. También la industria hace que en ciertos momentos podamos acceder a ciertos libros y otros no, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, y después, ahora estamos en una revolución digital que también nos trae otras herramientas y está cambiando muchísimo la forma de leer. ¿Qué herramientas digitales les parece que pueden estar cambiando la lectura? Libro electrónico. Sí, todas las formas de libro electrónico que no solo cambian el dispositivo en el que leemos, ya no leemos en el libro de papel, sino que leemos o en la computadora, o en el lector, o en una tablet o celular, pero además la forma de acceder. Hay muchos gratis, ya sea porque son de derechos abiertos, o porque circulan, sí, también hay algunos que no deberían estar gratis, pero los conseguimos gratis y después los compartimos, que también hacen, por un lado está el tema de los derechos de autor, pero por otro lado está el tema del acceso, que muchos libros, si no los importan, no los podemos leer. Yo ahora en uno de los grupos del club de lectura estoy leyendo un libro que hace meses que lo quiero leer y estaba esperando que llegara la copia física traducida a Uruguay. En España ya está, en Argentina ya está, por alguna razón acá no ha llegado y fue como, bueno, tal, lo leemos en formato digital, lo compramos en formato digital, lo pagamos todo, pero lo estamos leyendo así porque no llega. Entonces también estas otras formas de leer nos permiten acceder a lecturas que quizás no podríamos acceder. Bueno, y además de los libros digitales, ¿qué otras cosas se les ocurre que pueden haber las redes sociales o las apps? Los audiolibros, bueno, los audiolibros también, sí. Que ya existían antes de internet, pero que ahora hay muchas plataformas por las cuales podemos escuchar audiolibros. No sé si alguien conoce Wattpad. ¿Sí? Yo todavía no lo he investigado mucho, pero me he encontrado con que muchos adolescentes me dicen que leen y que escriben en Wattpad. Fanfics de Wattpad, donde cada año realiza competencias para hallar los mejores escritores formales, por decirlo de alguna manera, de su libro se escribió de manera más formal y tienen la oportunidad de publicarlo físicamente. O sea, ese es un concurso que lo organiza Wattpad mismo. Sí. Para publicar. Bien. Y hay muchos escritores que se han hecho famosos. Claro, hay muchos escritores famosos que, sobre todo en literatura juvenil, que salen de Wattpad. O sea, claro, primero escriben en Wattpad, sus libros están para leer de forma gratuita, según entiendo. Algunos no, algunos tenés que pagar. Que ya hicieron, antes de que hicieran el concurso y salieran, que podían publicarlo, estaban claros. Pero después de que salió el concurso, se vuelve más de pagar. Es mucho más barato que comprarlo físicamente, pero te cobran una pequeña parte que son casi siempre 10 capítulos. Ahí va. Entonces te enganchan, te dan 10 capítulos, te enganchas con el libro y después pagas y lo lees. Ahí va. Y después muchos de esos pasan a la industria editorial tradicional y publican sus libros en papel, que se traducen. Eso es algo también de lo que yo estoy aprendiendo, que me lo han hecho conocer más que nada adolescentes, y que también sorprende a veces, por ejemplo, en un club de lectura para adolescentes que teníamos, una chica le recomendó a otra una autora que estaba en Wattpad, y a la semana siguiente, cuando nos reunimos, esta otra chica se había leído 3 libros de la autora en el celular, que a mí leer en el celular me parece que voy a quedar mal de la vista, pero bueno, ella está acostumbrada a leer en el celular y bueno, es otra forma de leer. Y bueno, y después está el tema de las recomendaciones de libros, ¿no? Que las redes sociales ayudan muchísimo a eso. No sé si ustedes conocen booktubers o booktokers. Sí, hay muchos que se dedican a
Exactamente. Sí, exacto. Los bookfluencers también, todo con book, sí. Y bueno, y que hay muchísima información y que también crean fenómenos editoriales, porque hay muchos autores que se han hecho muy conocidos a partir de que se comenzó Claro, sí, alguien hace un video recomendando, mucha gente lo ve y bueno, sí, terminan vendiendo muchos libros. Entonces eso es un poquito donde estamos ahora. Eso es interesante porque también por el final no pasa por la editorial, la comunicación. Claro, sí, también. El gusto de las personas. Sí, también desarticula un poco el tema de las editoriales, que sí, también tienen su lógica de funcionamiento. Hay diferentes tipos de editoriales, están estas multinacionales gigantes que todo el tiempo están comprando nuevas editoriales chiquitas. Acá en Uruguay son 2 grandes. Y después están las editoriales independientes que publican muchas cosas interesantes, pero que muchas veces no tienen buena comunicación con otros países, entonces capaz que lo de acá no está en Argentina, lo de Argentina no está acá. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo de esto. Yo les voy a contar primero de mi experiencia armando un club de lectura. Y bueno, y después capaz que podemos trasladar algunas de estas ideas a otros tipos de clubes de lectura. En mi caso yo armé este club de lectura que se llama Punta del Este Book Club. La razón por la que está en inglés es porque la idea inicial era leer en inglés y tener la conversación en inglés. Yo soy profe y siempre di clases para adultos, entonces estaba con ganas de hacer alguna clase de inglés en la que pudiera cruzarla también con el tema de la literatura, que es en lo que más me he formado. Y bueno, y se me ocurrió esto, armar un club de lectura que fuera en inglés, leer en inglés, tener la conversación en inglés, principalmente para personas que ya hayan estudiado muchos años y tengan ganas de, practicar, poner en uso la lengua. Después también mucha gente me consultó por la posibilidad de hacerlo en español, entonces ahí lo que hice fue armar 2 grupos, uno en inglés y otro en español. Estos grupos son principalmente para adultos. En el verano armé una propuesta para adolescentes que estuvo buenísima, pero que después por temas de los horarios del liceo, de esto y lo otro, se nos complicó y bueno, quedó como una experiencia de verano. Y yo la forma en que lo organicé dije, bueno, ¿cómo lo comunico? Recurrí a las redes sociales, armé un Instagram, empecé a convocar acá en Maldonado. Después necesitaba un lugar para los encuentros y pensé, bueno, tenemos la suerte de estar en un lugar que tiene muchísimas cafeterías, una doble, una esquina y una cafetería. Entonces dije, bueno, podemos juntarnos en cafeterías una vez por semana y todos los meses leer un libro. La forma de elegir el libro es, yo busco opciones de libros interesantes que estén a la venta acá, que eso es un poco difícil. Y bueno, y les mando un formulario con las opciones, con una pequeña reseña de cada libro, y ahí todos los que van a participar votan y elegimos al libro. En el caso de los libros en inglés es como el más difícil de poder conseguir los libros. Yo ahora los estoy trayendo, los compro por internet y los traigo, pero son los más difíciles de conseguir. ¿Y qué más les puedo contar de esto? No sé si ustedes tienen alguna pregunta de algo que quieren que les cuente de esto. Bueno, todas las semanas decidimos cuánto vamos a leer del libro. El libro lo dividimos en 4 partes. Y lo que hacemos es, cada uno lee en su casa y nos juntamos, nos reunimos y charlamos no hacemos un análisis literario del libro, sino que lo que hacemos es pensar qué ideas surgieron a partir de la lectura, qué temas propuso el libro, qué emociones nos generó. Por lo general, siempre lo primero que sale es el me gustó, no me gustó, lo disfruté, no lo disfruté. Pero después, ahondando en el porqué de eso, salen conversaciones muy interesantes. Y para mí lo más interesante de eso no es tanto lo que decimos acerca del libro,
sino los intercambios que se dan en cuanto a las ideas, ¿no? Entonces, somos personas que no nos conocemos necesariamente de antes, que venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes ideas, y se da un intercambio que es muy rico en cuanto a poder escucharnos, poder estar en desacuerdo, buscar la forma de explicar mis ideas. Entonces es un ejercicio de comunicación que me parece súper importante y que nos enriquece a todos y también nos hace conectarnos más. A mí lo que me pasa es que yo no soy de Maldonado, vine hace un par de años y me cuesta mucho la conversación más trivial de, bueno, hablamos del clima, hablamos del tránsito, hablamos de esto y del otro, y como el encontrar, conectar con otra persona que no conozco, ¿no? Creo que esto del club de lectura lo que hace es nos lleva de una a hablar de temas súper ricos, súper profundos, que nos hacen hablar de nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras vidas, de muchos temas que nos permiten conectar a otro nivel y que terminan también generando lazos entre los que participan semana a semana de estos grupos. Por eso también el tema de la creación de comunidad a partir del club de lectura. Si yo semana a semana me reúno con el mismo grupo de personas a hablar de distintos temas, bueno, eventualmente de esos grupos salen amistades, salen diferentes tipos de vínculos, nos conocemos mucho. Llega un momento que nos conocemos mucho y ya tenemos un grado de intimidad que se generó a partir de la conversación, ¿no? Entonces también por eso lo asociaba a la generación de comunidades. Bueno, este es el Instagram del Club de Lectura, a partir del cual lo que hago es mes a mes, difundo los libros que elegimos. El grupo está constituido por un grupo de personas que desde que comenzaron son siempre las mismas y después se va sumando gente algunos meses según los libros que elegimos, si les interesa o no les interesa. No sé si alguien más que haya participado en algún club de lectura quiere contar cómo se organizaba, si era parecido, si era diferente. Perdón, disculpen. ¿Alguien más participó alguna vez de un club de lectura o de algo parecido? Lo que pongo es como un máximo de 10 personas para las reuniones, porque me parece que más de 10 personas ya la conversación no se da de una manera en la que todos puedan participar, todos puedan escucharse. Incluso en los meses que hemos ido 9 o 10, a veces es un poco complicado porque, claro, se generan conversaciones paralelas, ¿no? Entonces, algunos están hablando de una cosa acá, otros de la otra punta hablando de otra cosa, y es más difícil el tema de escucharnos todos. Bueno, y después está, como muchos de los que están acá son docentes o van a ser docentes, pensar también el rol de la persona que está como facilitador o como coordinador de un club de lectura, que no necesariamente tiene que ser un docente, pero bueno, ¿qué pasa si es un docente? Si estoy en una institución educativa y soy docente, ¿cómo manejo esa actividad? Porque en realidad lo que está pasando ahí es que yo no estoy dando clase, sino que estoy en otro rol. La idea es que sea algo muy horizontal, que todos hablemos, que todos participemos, pero siempre hay la necesidad de un moderador. Entonces, bueno, no sé qué se imaginan que puede hacer el coordinador o el facilitador del club de lectura durante las reuniones, qué tareas puede tener o qué intervenciones puede hacer. Puedo hacer preguntas, ¿sí? Yo cuando estoy leyendo semana a semana, lo que hago es me marco preguntas o me marco pasajes interesantes también que podemos leer en voz alta y capaz que decir algo acerca de lo que esos pasajes nos proponen, ¿sí? Hacer preguntas. También a veces hacer
Sí. Todos queremos participar al mismo tiempo. Claro. Sí, hacer un poco de manejo de grupo, ¿no? Hay diferentes personalidades, hay personas que hablan muchísimo, hay personas que capaz que no se animan tanto a participar, entonces manejar un poco eso y permitir que todos hablen y a la vez asegurarnos que todos están escuchando a la persona que está hablando en el momento que habla también. Y eso, poder estar generando preguntas o consignas para mantener la conversación, que a veces no es tan necesario porque la conversación fluye sola y hay otras veces que quizás no nos inspiró tanto la lectura. Me ha pasado de proponerles libros que a mí me encantan y que digo, este libro la va a romper y que llega de todos y me dicen, no, me aburrió, no me gustó y bueno, ahí también tenemos 2 horas por delante de qué hablamos y bueno, uno tiene que ir un poco preparado para eso y ir llevando la conversación a distintos temas. También a veces la conversación se nos va de tema, se nos va para cualquier otro lado. Está bueno dejar que se vaya y ver cómo podemos, porque es parte de la riqueza del encuentro, ¿no? Poder hablar de otras cosas que, bueno, se nos fue a ese tema por algo será. A veces se nos va a temas que ya están muy alejados de los temas del libro. Yo principalmente cuando los temas se van a política, trato de, bueno, ahí tenemos el texto, entonces volver al texto, ¿no? Cuando se fue muy lejos la cosa, volver al texto siempre, y bueno, leer un pasaje o hacer una pregunta y volver la conversación, anclarla ahí, y que después dejar que también se vaya hacia otro tema, ¿no? Creo que eso es... ¿Siempre es el docente el que elige el texto o eso varía según el grado? Bueno, ahí depende, ¿no? El cómo elegir el texto, hay diferentes formas. Hay clubes de lectura que el coordinador o la persona que lleva adelante, que organiza el club de lectura, dice, bueno, el mes que viene vamos a leer este texto. En mi caso yo propongo opciones y se vota. Después pueden haber clubes de lectura en los que cada mes uno de los miembros elige qué vamos a leer. Sí. ¿Vas leyendo el texto con todo el grupo o lo llenas? No, yo lo voy leyendo con ellos. ¿Te vas descubriendo en la misma universidad? Sí. Alguna vez he propuesto un libro que yo ya había leído, pero cuando lo leo para el club de lectura lo voy leyendo en etapas, porque también tenemos como un tema con los spoilers y no decir nada que no esté en otra parte del libro, que esté más adelante. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, yo me recopé y leí lo que íbamos a leer para hoy, pero seguí leyendo, y ahí todos le decimos, bueno, de eso no se habla hoy, vamos a hablar en la próxima. Porque muchas veces hay libros en los que eso no importa tanto, pero no sé, si el libro tiene algún tipo de misterio o alguna vuelta de tuerca, o si es una historia más tipo policial, bueno, te cambia muchísimo y está bueno. Esas historias están muy buenas porque uno va pensando hipótesis. Claro. Entonces teníamos, por ejemplo, la miro mucho a Gabriela porque ella está en uno de los grupos, teníamos uno de los libros que era sobre un secuestro. Y después había otro que había un asesinato. Entonces, claro, durante todo el libro uno va siguiendo ciertas pistas y elaborando hipótesis y todos teníamos diferentes, entonces también se genera esa cosa de, bueno, vamos a ver quién tiene razón y en el encuentro siguiente tenemos más información y en el siguiente más información. Si yo ya lo leo todo de una, yo ya sé el final y entonces no puedo participar en ese juego. Claro, exacto. Claro, hay como una diversión ahí de ir descubriendo las cosas juntos que bueno, que el que ya lo leyó de una, no lo dejamos participar de esa parte de presentar hipótesis. Bueno, y también podemos pensar qué pasaría si es un grupo, si yo soy docente, por ejemplo, en primaria, en secundaria, si yo tengo un grupo y quiero trabajar con un club de lectura, ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se elegirían los libros? Para mí algo muy importante del club de lectura es que los que participan porque quieren estar ahí, o sea, pidieron ser parte de ese club de lectura, ¿no? Es voluntario. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un grupo con 25 estudiantes y quiero hacer una actividad del tipo de club de lectura? ¿Cómo puedo
generar eso de que ellos sean los que eligen, que tengan la posibilidad de elegir algo de eso. ¿Qué se les ocurre a los que son docentes o a los que son estudiantes? Había una encuesta donde ellos ofrecen los deseos por donde son los intereses. Y con eso es lo que dijo para esa. Escuchar, sí. Pedirle a ellos opinión acerca de lo que vamos a leer. Sí. Sí. Si le gusto, hacer una evaluación por qué lo recomendaría o por qué no lo leería, porque esto también. Bien. ¿A alguien se le ocurre alguna otra opción? ¿Qué pasa también con el acceso a los libros? Porque si yo quiero que todos lean el mismo libro, que capaz que no lo lean en clase, sino que lo tengan, se lo puedan llevar a la casa para leer, y tengo 25 estudiantes. ¿Tengo 25 libros iguales? No tengo. O sea, podría llegar a tener, pero en la mayoría de los casos no los tengo. La biblioteca se va. La biblioteca vamos Bien. le puede acceder. Esa es una opción. La biblioteca Ceibal tiene la posibilidad de tener varias copias. Igual, a pesar de ser digital, hay algunos libros de los que tiene menos copias, que tiene 7 copias, ¿no? Porque eso es un tema de, aunque no es un libro físico, es un tema de licencias. Ellos tienen hasta 7 licencias a la vez. Entonces yo lo pido prestado, no sé si han usado la biblioteca, pero lo pido prestado y a los días lo devuelvo. Y ahí esa licencia está disponible para que otro lo lea. Entonces no siempre voy a tener 25 de cualquier tipo. A veces tengo menos. A mí algo que se me ocurre... Sí, capaz. Por ejemplo, de la pandemia, que inicial, lo que hacía los extrañaba. Entonces yo subía y daba la oportunidad de que aquel libro que de repente lo leíamos, no se conectamos, pero quedaba ahí para que Sí, las formas en las que todos hemos accedido a libros, que es buscándole la vuelta, escaneándolo, fotocopiando, ese tipo de cosas, que circule aunque no tengamos la cantidad de libros. Algo que a mí se me había ocurrido como una forma de trabajar en el aula es tener diferentes libros, ¿no? Proponer, bueno, vamos a trabajar en formato club de lectura, pero no todos vamos a leer lo mismo, sino que vamos a armar, somos 25, 5 grupos de 5, ¿no? Y cada grupo de 5 va a leer un libro diferente. Entonces, tener diferentes libros, poder darles a ellos la elección de qué es lo que quieren leer, que ellos también se agrupen según su interés. Invitarlos también a que esos grupos vayan cambiando, que no siempre sean los mismos, que no siempre sean me voy con mi mejor amigo, sino permitir que se conozcan en el grupo participando con diferentes compañeros. Y bueno, y que trabajen en esa actividad, pero leyendo diferentes libros. Ahí nos soluciona un poco el tema del acceso a la cantidad de libros. Capaz que 5 copias de 5 libros sí puedo conseguir. Y también ayuda a que después la conversación sea entre menos, ¿no? Porque también si tengo un grupo muy grande, ¿qué pasa con el intercambio y con la conversación? Sí, es difícil. Y ahí el rol del docente ya no va a ser estar en toda la conversación, sino, bueno, estar yendo y viniendo entre los diferentes grupos y ayudándolos a moderar en el caso que necesiten, pero también dejarlos un poco más solos y dejarlos que ellos lean, hablen, discutan y se organicen también de la forma que mejor les resulte. No sé si a alguno de ustedes se les ocurre otra idea. Una estrategia que yo hice buscando planes de trabajo fue que tenía unos cubos, entonces buscaba una parte del libro, una imagen del personaje y lo tirábamos en una alfombra y después tenían que buscar esa parte o el que lo conocía tenía que empezar con eso porque no todos nos entendemos bien. Entonces yo era como detective, a ver dónde está el libro y a partir de ese lado salían a buscar a qué libro pertenecía o identificaban los personajes.
Por ejemplo, ese personaje le está viendo, el otro mira al otro. Y bueno, era una motivación de hace muchos años atrás, no había tanta tecnología, ni audiolibro, ni nada de eso. Estaba el cassette y que que sonaba el pajarito y daba la vuelta. Era lo que había. Ahora hoy en día se utilizan otras estrategias porque hay muchos recursos tecnológicos. Pero en aquel entonces teníamos los libros, los pocos que había, la clase era numerosa, entonces tratábamos de atraparlo a través de botados, ahí ya te da 12 posibilidades y era detective, yo tenía que buscar y descubrir y unido, ¿no? Es decir, eso me dio resultados en otras épocas, quizás ahora no es aplicable, pero siempre el juego puede ser disparador para tratar, no había nada de eso. Bueno, entonces me quedo entonces con la idea esta del juego y hasta mi otra pregunta. Es una pregunta. ¿El intercambio queda en la realidad o se hace un tipo de libro? Bueno, eso también lo puede decidir cada grupo, ¿no? En el caso del club de lectura en el que yo participo, es oralidad solamente. Pero, bueno, si trabajamos con esto en el aula, podemos decir, bueno, que esta actividad después vaya a un registro escrito o dibujos para los chiquitos, ¿sí? O usando un fragmento de la lectura de esa semana para Sí, sí, usarlo también para un análisis más literario o de lenguaje o una reseña. ¿Cómo? Bueno, había un proyecto el año pasado que supongo que debe seguir, lo buscan en YouTube, en la escuela 50, la maestra Florencia Delgado, sí, que ella hacía lo que hacía, no leían todos el mismo libro, cada uno leía un libro diferente, pero después tenían un proyecto de booktubers. Entonces armaban una reseña, primero se lo presentaban a los compañeros, leían libros en español y leían algunos libros en inglés también. Y los que querían y se animaban, armaban un video y estaban armando un canal de YouTube en el que todos los meses uno de ellos se animaba a presentar su reseña en el canal de YouTube. Pero todos lo presentaban a los compañeros. Entonces también estaba todo eso de no solo queda la conversación en el grupo, sino que después armó una presentación para todos. Y bueno, estaba muy lindo ese proyecto, está en YouTube, así que si lo buscan en la escuela 50 booktugas. Ahí seguimos todas las ¿Cómo le decía que se llama de la escuela Camacho, que está en Instagram, en Facebook, porque ahí subimos todas las actividades potentes de la escuela de casa. Claro, está buenísimo. Y yo que trabajaba con ellos en inglés, los videos de los libros en inglés también hacían la reseña en inglés, o sea, había un trabajo ahí atrás muy... Capaz que a alguno le gustaba. Había otros que son más tímidos y dicen, no, yo no quiero que me graben, y bueno, no todos tienen por qué hacer todas las actividades. Y después de eso pueden surgir muchísimas cosas. Y me quedo con lo que decían por allá de los juegos, que también ahora están surgiendo con esto de la tecnología las novelas transmedia que tienen gamificación. Entonces, es otra forma de leer porque es un poco de texto, a veces es un poco de texto, un poco de audio y un juego o varios juegos vinculados. En Ceibal hay ya un par de novelas publicadas en este formato. Capaz que alguno de ustedes ya las conoce, El misterio de Cabo Frío y ahora salió 1930. Y están saliendo también en inglés. Y entonces ahí van leyendo, tienen desafíos, los desafíos también los llevan a investigar temas de diferentes disciplinas. Entonces, bueno, también, y bueno, al estar abierto a todo el público, sí, ahí no hay problema de acceso por la cantidad, ¿no? Todos pueden estar leyendo lo mismo, bueno, y haciendo los desafíos juntos o por separado o en grupos. Ahí depende también del docente cómo él proponga trabajarlo.
Eso que quería decir con relación a esto que nosotros de lectura, estamos en ¿qué pasa? Si nosotros en cierta población seguimos, porque acá yo escuché una compañera decir, si solo se trabaja voluntario se puede seguir en la escritura. Y a veces hay cierta población de personas que si vos no seguís de la lectura de la escritura, estamos en una complejidad y de repente se pierde el objetivo que motivar a la lectura. Entonces, por eso que, como tú dijiste, de repente se acaba con la realidad. Y no es menor, porque también se trabaja mucho, organizar lo que se dice, cuando se dice. Sí, el tema del placer de la lectura es fundamental para este tipo de actividades. La idea es acercar la lectura de forma placentera, que no sea un deber, que no sea una obligación, que no sea algo que si no lo hice me van a resonar, sino que haya placer y por ahí también surge la necesidad de que ellos puedan elegir qué leer, puedan ir buscando las lecturas que más les interesan. Y nosotros también, los adultos, que tenemos que mantenernos al tanto de lo que ellos están leyendo, los intereses que nos traen. Yo esto de Wattpad un día me metí, como que me costó y dije, bueno, no, pero sé que tengo que entrar ahí, que tengo que ver qué hay, que tengo que aprender cómo funciona, porque en realidad están leyendo ahí, eso les interesa, los engancha y entonces hay que ver qué está pasando ahí. Y bueno, tenemos que nosotros también dejarnos guiar a esos espacios y bueno, que ellos también nos puedan mostrar un poco el mundo literario que a ellos les interesa. Y también nosotros sacarnos todo, yo que vengo de estudiar letras, como sacarnos todo el prejuicio de esto es literatura buena, esto no es literatura buena, bueno, también sacarnos un poco eso, sí guiarlos a textos que sean inapropiados para la edad, que traigan temas interesantes para las discusiones, pero también que no sea el curso de literatura de estos son los clásicos que tenés que leer, sino, bueno, decime a vos qué te interesa, vamos viendo también en las fracciones que ellos tienen a la lectura por dónde seguir y por dónde no. Que también pasa con los adultos, eso, ¿no? Que a veces uno propone algunos libros que le interesan y bueno, Si recurres a el entorno, es más atrapante que te lo lea tu manera de ser. Es decir, es más motivador la otra persona que llega. Yo tenía la experiencia de ir por las clases y me llega que no, solamente vamos a escuchar lo de leer. Y después hay que atender para hacer el fondo, no tiene que hacer ningún nada. Es leer porque yo vine a leer el cuento que lo encontré en la biblioteca, está hermoso. Era grande, era colorido, pero solamente por leer. Entonces les dejo en un lugar que quede con la intriga. Entonces después lo dice, ¿cuándo vas a volver? O sea, yo no todavía no. Después cuando tenga tiempo para sueltarse, ¿cuándo me va a venir a leer el libro? Bueno, cuando pueda. Entonces lo dejo con eso. Pero no eso de siempre tiene que hacer algo después de la lectura. Claro. Es decir, el niño tiene que disfrutar solo el cuento. Solo el personaje o quizás no le gustó nada. O también ver qué se les ocurre hacer a ellos después con eso. Capaz que dicen, no, yo ahora quiero hacer un dibujo, yo ahora quiero hacer una pelea. Yo siempre con ese cuento que no tenía nada que ver con eso. Perdón, no, yo me quedé pensando en eso que estaban diciendo. Yo soy profesora de medicina. Y nosotros en algunos niveles se da el cuento. Entonces, yo me quedé pensando qué importancia tiene tanto la lectura como la representación, ¿no? Porque digo que ellos, el trabajo de aula, lo que puede ser también es cierto, es leer por leer, el disfrute de leer, pero también lo que tú decías, que a veces ver de hacerlo de forma placentera. Entonces a algunos chicos de repente les gusta más luego hacer la representación de ese cuento. Digo, como trabajo de aula también está muy bueno. El cuento sonoro. ¿Cómo es El cuento sonoro es hacer con sonidos cosas que cuentan el cuento. No sé, ahora no se me ocurre ningún pero Está curioso tener el por ejemplo, cada instrumento hace pasos. a veces, claro, con sonidos vocales o corporales, o con diáfonos, con cosas que tengan alrededor, hacer la historia pero sonora.
Entonces digo, es un libro de ese caso. Y buscar hacer también que ellos creen, ¿no? Que hagan creatividad. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Yo me preguntaba por qué criterios se eligen. Primero me acordé un poquito al principio, no lo dije, pero hay una película que está muy buena que se llama El Club de las Casas del Papa, que es una película inglesa que es justamente sobre un club de lectura, que me hace gusta bastante. Y después lo otro, me interesa como con qué criterio se elige el libro o los libros que se van a dar a elegir. Imagino que teniendo en cuenta la edad del público que tengas en el club de lectura, pero no sé si son muy personales o si intentás más o menos darle lo que les gusta o darles algo que les pueda gustar, o no sé cómo funciona, o en tu caso por lo menos. Creo que yo en mi caso voy probando y voy viendo la recepción que tienen. Por ejemplo, me pasó en verano que armé un club de lectura para adolescentes y elegí un libro que no me gustó. Porque después, claro, cuando yo todavía no los conocía, cuando los empecé a conocer, me di cuenta de las cosas que les gustaban. Entonces había chicas que leían muchísimo, pero leían muchísimo en Wattpad novelas de romance, ¿no? Y después cuando me contaban la trama de estas novelas de romance, eran tramas que, bueno, yo no quería traerles un libro con esa idea de lo que es una relación romántica pero también desde mi rol más de docente, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que buscar es como un intermedio entre, bueno, lo que a mí me interesa para trabajar y lo que a ellas les va a interesar leer. Porque si yo le traigo lo que para mí es literatura apropiada para su edad y con temas que me interesan trabajar, incluso les había llevado una que hablaba muchísimo de la naturaleza y entonces mi idea era trabajar muchos temas de la naturaleza. No les interesó para nada trabajar eso, entonces bueno, terminamos hablando de los vínculos entre los personajes, aparecían distintos personajes y algunos que se enamoraban y otros que se le moría la abuela y pasaban diferentes cosas y bueno, terminamos hablando de eso y yo tuve que dejar de lado mi idea inicial por la que había elegido ese libro. Y bueno, y también me pasa en el club de lectura para adultos, que muchas veces planteo libros o bueno, siempre doy a elegir, ¿no? Pero hay libros que yo los promociono bastante, digo, este está buenísimo, o este tiene reseñas muy buenas, me parece que va a estar muy interesante. Y a veces veo que hay ciertos libros que no interesan y no entusiasman, y bueno, y voy por otras vías. Me ha pasado que con la literatura uruguaya no estoy enganchando muchos lectores, y entonces estoy también como buscándole la vuelta, porque a mí me interesa leer autores uruguayos y bueno, pero también he visto que todo lo que tiene que ver con historias de misterio, detectives, cosas así como que hay algo para resolver, enganchan muchísimo y generan dinámicas muy interesantes. Y bueno, busco libros por ese lado, pero que a la vez sean de temas interesantes o de autores que me parece que pueden estar buenos leer. Y bueno, y es como ir tanteando y viendo, ¿no? Y mucha devolución y también muchas sugerencias del grupo. El grupo trae muchos libros. Ahora yo lo que hice fue abrir como un documento en el que cada uno va poniendo sugerencias, porque también me pasaba que me venían a decir, este libro me parece que puede estar bueno, este me gustaría leerlo, y yo los iba anotando en diferentes lugares y dije, bueno, ahora armo un documento y vamos poniendo todas las sugerencias ahí y después elegimos de eso. Pero sí, es ir tanteando, y creo que también es la parte más, no la más divertida, pero una de las diversiones del club de lectura es agarrar un listado de libros o entrar a una librería y empezar a buscar y anotar y irse fijando, y como esa búsqueda me parece que también es muy placentera para los que nos gustan esas cosas. O entrar en la biblioteca Ceibal y ver qué hay y cuántas copias, y entonces me hago un listadito de todos los que tienen 10 copias del mismo libro o 20 copias y después elijo desde eso. Y bueno, y acá lo de la creación de la comunidad, creo que ya hablamos bastante de esto, pero
Pero bueno, la idea esta de que este tipo de conversaciones y este tipo de encuentros periódicos generan un vínculo, nos hacen sentir parte de un grupo, parte de una comunidad y que se pueden usar para, de diferentes formas. Me parece que, por ejemplo, en ciertas instituciones se puede usar para armar clubes de lectura que sean con diferentes grupos, con diferentes edades, con, no sé, personas, otros actores de la comunidad que quieran participar, si quieren venir familias, si quieren venir, no sé, personas del barrio a participar en el club de lectura. Creo que también abrir estas actividades a distintas personas que no todas sean de la misma edad, ni que todas sean del mismo grupo, también nos ayuda a conocernos y creo que como persona introvertida que soy, me parece que nos da un lugar a los que somos un poco más así, de poder realmente generar vínculos con otros teniendo conversaciones interesantes y no decir, bueno, ¿cómo hago para sacarle tema a esta persona o acercarme a este grupo que me interesa charlar, ¿no? Entonces, es un poquito. Lo que usted acaba de decir en la cercanía de donde yo trabajo, en una escuela, y hay un centro comunal cerca. Y hay personas que van a hacer actividades. Y en otra instancia, antes de la pandemia, ahora no lo hemos continuado, hubo un encuentro intergeneracional. Las abuelas leyeron a los niños. ¿Qué pasa? Ellos no tienen una referencia de un abuelo, hacen todos de otros departamentos, o directamente las abuelas son jóvenes o no tienen un referente letrado en la casa. Entonces, fueron los chiquilines al centro comunal, hicieron una merienda compartida con ellos y le leyeron las abuelas a los niños. Fue una experiencia preciosa porque muchos de ellos no tenían abuelas y ellos tampoco tienen un nieto cercano. O sea que son personas que están solas, que van a ese encuentro de un comunal y bueno, y lo hablamos con la coordinadora de ellos y realmente es una experiencia linda. Y salen a un lado en donde el resultado está el nivel de cultural de la otra escuela que están participando acá es superior al que yo tengo en la escuela mía, que muchos de ellos no terminaron la escuela o no saben leer. Entonces, cuando hacen reuniones y participan, los niños quedaron, está bueno porque realmente eso se acaba de decir, una comunidad de lectura. Después de una pandemia no se pudo continuar con esta cosa, a veces, pero siempre hay eso, comunales que tienen gente de otra generación que no la representaban. Sí, está bueno mezclar relaciones y también que no necesariamente siempre los adultos le tenemos que leer a los niños, sino que hay muchísimos libros infantiles que son muy interesantes para los adultos también. Hay muchas novelas infantiles para los adultos que están buenísimos para leer, que tampoco tenemos por qué siempre estar eligiendo libros cortitos. Los chiquines se copan con las novelas y con el seguir una historia en el tiempo. También pasa que algunos libros son largos para una instancia, pero ahí quedan atrapados y te están pidiendo el día de volver a continuar la historia. Me pasaba con los de Quiroga, por ejemplo, La abeja la gana, o Mono pelado, que les encanta, pero son largos para un día, para una jornada. Entonces, en varias jornadas, y ellos piden que vuelva la otra, y cuándo es, y ahí te lleva a trabajar el tiempo y un montón de cosas, de historia, el pasaje que es tan difícil para el niño pequeño. Bueno, faltan tantos días hasta que sea otra vez, porque está para trabajar un montón de cosas, pero ahí nos atrapan. No, y de hecho la literatura juvenil ahora viene toda en serie y a mí me han dicho, si yo sé que es un solo libro, ni lo leo. Yo necesito saber que hay 3, 4, 5, o sea que va a haber una serie, una saga. Y ahora es eso, la mayoría de la literatura juvenil viene en sagas y son unas novelas larguitas. Y bueno, hay un interés por leer historias largas, por sumergirse en un mundo y estar en ese mundo durante un año quizás. Sí, Crepúsculos, así, Harry Potter, los Juegos del Hambre, pero ahora hay muchísima y toda viene un poco así. Y bueno, yo creo que es como cuando miramos series en vez de una película, queremos como quedarnos en ese mundo, en esa historia un rato largo. Y cuando se termina,
Y cuando se termina es un duelo terrible, es como un vacío que tenés que llenar con otra serie, sí. Sí. Una maestra jubilada iba a la escuela pública y cada vez que tenían ganas de leer cuentos, de aprender a maestra y elegían uno, que lo tenían que hacer la memoria, se llevaban ahí y hacían natación de 6 idiomas. Y era impresionante, porque había muchas alumnas que venían un par de libros y trabajaban todas las partes expresivas. Sí, hay muchísimo trabajo para hacer y cada uno puede ir por donde le interesa. También hablamos de la pandemia. La pandemia sí cortó los encuentros presenciales, pero los clubes de lectura que ya existían, se reunían de forma virtual o que empezaron a reunirse de forma virtual, también se convirtieron en un espacio de encuentro muy necesario para muchas personas. Estábamos todos encerrados, viendo solo a la gente con la que vivíamos y bueno, y esos espacios de hecho se multiplicaron durante la pandemia por la necesidad de intercambio que teníamos. Yo pienso que también desde los pequeños, ¿no? De la primera infancia, acercó el libro a la familia. O sea, de esas instancias de nosotras del Zoom, de tener que nos llamábamos, que bueno, tal día, tal hora, se completaba un Zoom para leer y llevarle los libros. Y ellos, por ejemplo, me acuerdo que tenían que ir al jardín, que cada tanto venía la familia o venían libros para después ellos continuar con otras lecturas, ¿no? Pero me parece que eso también, volver a leer, que las familias leyeran, que se había cortado, ¿no? Por ahora. También todos teníamos más tiempo, ¿no? O sea, las familias tenían mucho más tiempo, pero volvió, me parece que eso también, rescatar las cosas buenas de la virtualidad y de la pandemia que trajo cosas. Sí, tener esos espacios, el espacio de la lectura, uno solo en silencio, tener ese espacio en la semana, poder hacérselo, tener el espacio del encuentro con los otros, de la conversación, de la escucha, del no estar escuchando solo para responder, sino realmente practicar una escucha empática y que después me permita también repensar mis ideas. Creo que sí, que permitir esos tiempos, esos espacios en la semana está bueno. Y también repensar los espacios desde cómo nos sentamos para discutir. ¿Necesitamos sentarnos en la silla con la mesa delante derechitos o podemos buscar otro espacio y tirarnos a la alfombra? Ahí también hay ciertas limitaciones de lo que tenemos disponible, pero que también está bueno repensarlo, ¿no? El niño también ve al maestro leer, por el placer de leer. O sea, repartimos libros para que lean y que tú te estés leyendo el tuyo. Que a ti te gusta del adecuado a tu edad. Y ellos eso lo ven. El maestro lee eso porque te lo regalan de nosotros, pero después también se interesan por lo que lee. Sí, hay mucha imitación y ver a los adultos leyendo por placer genera una curiosidad. También tener los libros a mano, que los libros no estén en una biblioteca bajo llave, que tengo que ir a pedirle a alguien la llave y que además me van a dar advertencias de cómo lo tengo que tratar al libro, como sacar el libro de ese lugar inaccesible y sagrado y que haya libros por todos lados, que uno los pueda agarrar, llevarlo al patio, tirarse en el piso, también eso sea el placer de la lectura. Sí, porque a veces algunos no pueden creer que no les gustó, pero no les gustó, no obligatorio que les gustó. Porque ellos piensan que ese producto de la tienen que, como a él sigue el error, y ahí está bueno respetar la opinión de los demás, ser crítico, del libro, o esta parte del libro no me toca. Y también tener permiso para dejar el libro como mirado al otro y bueno, no lo tengo que terminar porque lo empecé. Yo lo cambio. Bueno, eso es un poquito lo que les venía a contar. Si tienen algunas preguntas más, podemos quedarnos charlando. No sé qué hora es, porque sé que teníamos hasta las 7. Sí, hicimos un encuentro con el club de lectura en español, hicimos un encuentro con Damián
como vive en el departamento, como fácil de organizar. Me gustaría hacer algo más porque en realidad estuvo muy interesante porque pudimos hacer muchas preguntas acerca del libro que también quedó de la lectura. También esto pudo contar del proceso de escritura del libro, estuvo muy interesante. Sí, eso para mí sería el ideal, terminar todos los encuentros con el escritor. Últimamente hemos elegido escritores que me parecen a veces un poco ocupados y no nos van a querer atender, pero sería buenísimo. Sí. Le he escrito y le he mandado preguntas a alguno que me dicen, sí, qué bueno, esto te responde, y no me responde nada, pero no, yo cada tanto intento por las dudas. Sí. Pero está bueno, y eso está súper interesante y es otra forma porque el encuentro también se da de forma muy diferente. Vos leís el libro, pero no leíste el libro, pero es así. Una vez nos encontramos en el Solís, ¿verdad? ¿Comió? Mirando las escuelas en el Solís. Pero bueno, lo traigo por la zona de los compañeros en el Solís se encuentran las escuelas. Y bueno, y los niños pueden producir de otras escuelas a su experiencia con los niños. Digo, se hace. Acá también ocurren esos encuentros en la escuela. Está bueno que los niños escriben para otros. Y escriben o sea, todo lo que está relacionado con el acceso al daño. Y en esa oportunidad de los niños fueron ellos mismos crearon sus poemas para la madre. Y bueno, está bueno, seguramente ganan, ¿no? Donde pueda encontrar Sí, lugares de montón, también hay eventos relacionados con libros, ¿no? La feria del libro, y presentaciones de libros. Hay que buscar la forma de poder llevar a la comunidad. Exactamente. Sin leer temas de acá, leer de novelas ambientados en lugares de la isla, más aún, hablando de contando diferentes, como decía, cómo está la regla de justicia, eso estimula de repente, tal vez se escasea, en más caso creo que el tema de acá, de también de hilo conductores, pero ¿eso incide, eso estimula o eso no? Creo que una cosa, creo que genera un interés por el libro. Uno de los que leímos fue Mario de todo por ahí, último libro del año, que tiene parte de la historia sucediendo en Maldonado y base de esa historia, que no es que tiene la historia de Uruguay. Eso, el tema generó mucho interés. Bueno, el de Damián también, el tema habla muchísimo de Maldonado, entonces creo que después también el libro tiene que ser un libro con una trama interesante para familiares. Llama la atención, es súper interesante, que además nos da para hablar un montón, y también esa cosa de poder ver los lugares que nombra el libro, todo eso me parece es uno. Pero después, por lo menos en mi caso, que son 4 encuentros, la trama tiene que mantener eso, que no siempre pasa. Quiero compartir nosotros por una tercera manera. Estamos yendo a Las Rosas a hacer un taller de lectura. Y bueno, la verdad que nos encontramos con un interés muy bueno. Juntando un poco en realidad la experiencia, porque cuando vamos de forma voluntaria, hicimos un proyecto y queríamos, me imagino, estamos acá con muchos lectores. Abrir un poco, quizá que alguien me quiera contactar o alguien que le interese participar en un día o capaz de un intercambio de un club o algo, estaría bueno. Realmente no hay menores, pero sí para mayores. Nosotros que logramos conseguir, no hemos logrado aún conseguir un libro para que lean, hacerlo por la cantidad de libros que es imposible conseguir, entonces, por lo general, no puede hacer
un autor, soy autor, pero pobrecito. Y bueno, de ahí se lo van llevando, van leyendo, a veces conseguimos copias de Sí, lo que hacemos es presentar como el autor, dar como ahí una buena información y a partir de ahí después sí, para el otro encuentro, o sea, ellos se llevan ahí libros de ese autor. Muchas veces los encontramos porque no los conocen, ¿no? Entonces, bueno, como que vamos, obviamente arrancamos con los autores uruguayos, muchas cosas como de la escuela, que no alguna idea, ¿no? Como las escribió. Bueno, y ahí desde agosto del año pasado estamos yendo a 15 días. No, un autor distinto. Hemos agarrado algún tema también que creemos que les pueda interesar el tema. Y bueno, hemos recibido también escritores increíbles, o sea, ha habido como mucho apoyo. Ya hemos leído para hemos leído para con Suseca, que era enganche para arrancar. Sí, después, bueno, la Café de los Andes, algunos Guillermo Roca, que tenían el tema del misterio, y eso enganchó bastante también. Hemos logrado hacer lo que feliz de que todos leamos el libro que podemos apuntar, pero bueno, y ahora el tema también de la comunidad, ahí también se puede buscar al revés. Lo que hice en el verano, yo lo quería hacer de adultos, poco a poco, porque tiene un cambio de libros, acabamos bueno, necesito que alguien me dé el espacio y que alguien me dé el tiempo. El espacio lo consigo en la librería de lectura, con un lugar exactamente, y los libros lo conseguí con uno de los participantes del Instituto de Lectura en Español. Me dijo, no, a mí me interesan los libros, elegí cuál querés, o cuál querés buscar, y nada, es como buscar, que yo creo que lo que están haciendo es buenísimo y seguro que va a haber o pueden decir, bueno, queremos trabajar con este libro, queremos tener una copia para el mío, y claro, en alguna librería también, una amiga que pueda ir la gente y que también se puedan cerrar, porque también hay algo de los que estamos acostumbrados a que vamos a buscar un libro y lo tenemos en nuestra biblioteca, pensamos que es lo más normal del mundo, pero también hay un tema de tener el objeto, que sea tuyo y poder marcarlo y poder dárselo y decir, el libro es tuyo, y también relacionar con el quieras. Sí, lo que pasa es que muchas veces porque el taller de los libros que prestamos se lo llevan y prestan, de hecho, algunos otros leen entre ellos y terminan generando que la celda un evento cultural. Claro, a veces la realidad es que tenemos, acá habla de la revolución, pero claro, a veces como que queda lo vemos. Y ustedes tienen una allá de lectura las cosas. No aún, lo que pasa es lo que están haciendo para que la gente sí, tendríamos que hacerlo. Y que en realidad no nos da mucho, o sea, imagínate con eso que vamos. Eso que te pasó a ti, que alguien quería hablar, sería bueno, porque hay personas que tienen y pueden. No, y eso, como que empezás a contar a la gente, seguro que mucha gente que le interesa. Puede ir a voluntaria y le interesa decir, bueno, yo voy a comprar un libro. Cada uno que se compra otro y libro. Y hay movimiento, por ejemplo, ya la gente puede elegir.
acá se podría acá. Por ejemplo, el tipo de permiso que no se usa, que dijeron ya no lo tengo que hacer y no tengo miedo todavía se está preguntando que se lo puede hacer y lo puedo guardar también la condición tengo el principito, capaz que algunos dicen no, pero